política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con... De tu dial, pero también estamos en Tribu TV a través del canal 20.1. Hoy estamos lunes 23 de septiembre del año 2024. Hoy empieza supuestamente la primavera. Hoy estamos 23 de septiembre, primavera. Obviamente hay cambios, debe haber cambio de estación. Sin embargo, todavía sigue haciendo frío en Lima, hay que abrigarse. Mi nombre es Rumi Ceballos. ¿Cómo estás, Aarón? Muy buenos días. Muy buenos días, Rumi. Muy buenos días a todos. En efecto, hace frío todavía y según Senami, esta primavera va a ser todavía fría, así que hay que abrigarse y tomar bebidas calientes para evitar enfermarse. Importante. Hay que recordar también que un 23 de septiembre del año 1821 se cantó por primera vez en Lima el himno nacional del Perú. Como sabemos, lo cantó la soprano limeña Rosa Merino. Esto fue un acontecimiento muy importante hace 203 años, un 23 de septiembre, donde justamente la soprano Rosa Merino lo canta en el antiguo Teatro Principal de Lima, que ahora se llama el Teatro Manuel Asensio Segura. Como sabemos, el compositor de la letra del himno nacional fue José de la Torre Ugarte y la composición de la música estuvo a cargo de José Bernardo Alcedo. 203 años del himno nacional, compañero. Sí, y generalmente genera emoción, ¿no? Cuando se escucha nuestro cántico nacional en diferentes eventos deportivos, como el fútbol, y cuando uno está fuera del país es que añora más lo nuestro, ¿no? Uno de los himnos nacionales más bonitos del mundo, así lo señalan. Alguna vez se hizo en una competencia internacional. Y efectivamente, el himno patrio es muy hermoso, pero también la letra, ¿no? Esto denota mucho civismo o patriotismo. Es el himno nacional del Perú que cumple hoy 203 años en el país. Definitivamente. Estamos cargados de información, Rumi. Sigue el tema chibolín, ¿no? Está chibolonizada la situación, la coyuntura nacional y local, ¿no? Tenemos muchas noticias del sector económico, político, social, obviamente el tema judicial, como lo dices, ahí está. Pero vamos a dar de inmediato a hacer una breve pausa porque vamos a pasar luego a presentarte las principales informaciones del día. Hacemos una breve pausa y retornamos. Ya retornamos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía
y mucho más. Altavoz de lunes. 7:06 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en Tribu TV a través del canal 20.1, pero también estamos en tus teleoperadores de cable en provincias. Esto es Altavoz en Vital. Ya estamos con nuestra compañera Alisa Durán porque tenemos información abundante el día de hoy. Muy buenos días, Alisa, bienvenida a la primavera. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rumi, buenos días, Aarón, buenos días a todos nuestros radioyentes y televidentes que se dan cita como cada mañana a las 7 en punto por las 91.1 de Vital y en Altavoz, quien te brinda las noticias, además por Tribu TV. Bien, así es. Vamos a pasar a tener la primera noticia. Como sabes, es importante saber qué está pasando con Presidencia de la República, compañera. Altavoz pone al alcance las 5 principales noticias que debes revisar para iniciar tu día bien informado. Vocero de Presidencia dice que Dina Boluarte usó el cofre para actividades familiares. Freddy Hinojosa se pronunció en torno a las recientes acusaciones sobre el presunto uso del vehículo presidencial, conocido como el cofre, para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. Así es, hay que indicar que se le denomina el cofre precisamente al vehículo donde se transporta la presidenta de la República, Dina Boluarte. Este vehículo asignado al desplazamiento de la señora presidenta fue utilizado efectivamente el día 24 de febrero para el traslado de la presidenta de la República en las jurisdicciones del sur de Lima, donde la señora presidenta realizó actividades familiares, señaló el portavoz de la mandataria. Excusas y más excusas. Cuando señala actividades familiares, ¿qué quiere decir? Que el presidente estaba en la playa con su familia y además el concesionario señaló que el 27 de febrero el cofre pasó por el peaje de Ica. Y no hay que olvidar el audio entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y Culebra, donde el titular de Mininter dice que Vladimir Cerrón pudo eludir a la justicia, puede evitar ser capturado por la policía al ser trasladado en el cofre cuando iba a ser detenido en el balneario de Asia. Se presume tarde, que allí, ¿no? Así es, se presume que allí estuvo Vladimir Cerrón, precisamente quien tiene la protección, al parecer, de la presidenta de la República. Caramba, ¿qué información tendrá Cerrón respecto a Dina Boluarte que lo tiene protegido, Aarón? Sí, totalmente, ¿no? Ellos fueron... En efecto, Dina Boluarte fue la cajera de Vladimir Cerrón, le sabe mucho, son coimputados en el caso Dinámicos del Centro. ¿Tú qué opinas del caso, Alisa? Ese es un dato que no tenemos que olvidar. Ella fue la que recaudaba el dinero y este caso Dinámicos del Centro todavía está pendiente. Eso es algo que muchos ya han olvidado. Además, me parece que el vocero ha salido demasiado tarde. Les ha costado mucho pensar en cuál es la respuesta que van a dar a esta acusación. Sin embargo, hay declaraciones, ella envía distractores diciendo que no es la novia de Chucky. Yo creo que está está demasiado animizando la figura presidencial y la está viniendo a menos. Así es. Vamos a ver entonces, en todo caso, la segunda noticia más importante del día. Manuel Merino denuncia que fue víctima de un golpe de Estado caviar. El expresidente denunció que fue víctima de un golpe de Estado en alusión a las feroces propuestas y protestas tras la vacancia constitucional de Martín Vizcarra y su posterior asunción a la presidencia en el año 2020. Hay que recordar además que durante esas manifestaciones han perdido la vida 2 jóvenes, estamos hablando de Inti y de Brian. Esto obligó a Manuel Merino de Lama a renunciar en su momento. Hubo manifestaciones pacíficas, pero también, como sabemos, perdieron la vida estos 2 jóvenes en ese momento, Aarón. Sí, el problema es que aún no se sabe cuáles fueron las causas del fallecimiento de estos 2 jóvenes y por respeto a sus memorias, por respeto a sus familiares, se tiene que saber la verdad. No se sabe si realmente la policía los mató, si los protestantes utilizando estas armas hechizas que tenían los mataron, y se tiene que conocer la verdad. Aún no se sabe nada de eso. Definitivamente las investigaciones tienen que ser ahondadas. Alisa, vamos a obviamente presentar la tercera noticia. Sí, antes de eso quería mencionar que en las protestas de Dina Boluarte hubieron más de 2 jóvenes. Fueron más de 30. Estamos hablando de 49 personas. 49 personas y no estamos hablando también de ellos.
que necesitan justicia y necesitamos saber en qué circunstancias han fallecido estas personas. Importante, estamos hablando de 49 peruanos que fallecieron durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Tiene que ser esclarecido, las investigaciones deben continuar, pero con celeridad, porque las familias están esperando justicia, Alisa. Centro médico, donde dice trabajar Andrés Hurtado, niega todo tipo de vínculo laboral con él. A través de un comunicado, Moli Salud negó que Chibolín, detenido de manera preliminar por presunto tráfico de influencias, cohecho pasivo y lavado de activos, tenga algún tipo de vínculo laboral con esta compañía. A través de un comunicado, esta entidad de salud, Moli Salud, negó que Chibolín, detenido de manera preliminar por ese presunto tráfico de influencias, justamente cohecho, activo y lavado de activos, tenga algún tipo de vínculo laboral con la compañía. Pero él ya había señalado que justamente estaba allí. Es más, que el dueño de la clínica le había alquilado una habitación, Aarón. Sí, lleno de mentiras. Señaló también que había solamente estudiado hasta quinto de primaria, ¿no? Pero lo hemos visto en redes sociales que en su ficha de RENIEC aparece que tiene secundaria completa. No quiso, en el control de identidad que pasó ante el juez Juan Carlos Checklin, no quiso dar su número de teléfono, no quiso decir cuánto ganaba. Y no se acuerda. No se acuerda, dice. Y estas incongruencias lo complican de cara a acogerse a un proceso de colaboración eficaz. Además dice que tiene TDAH y que por esa razón no habría estudiado, no habría cumplido, digamos, el estudio de primaria y que por eso tiene esos olvidos, al parecer, en cuanto a números, en cuanto a lugares, direcciones, incluso fechas. Claro, lo que sí se sabe es que generaba su programa un montón de publicidad, hasta millones incluso, cuando solo llegaba a un punto de rating, eso significa 100.000 espectadores en vivo. Tengamos en cuenta que sigue usando a sus hijas. En esta declaración mencionó a su última hija, a la menor, diciendo que tiene 9 años, pero que piensa como una niña de 6 y está además en un colegio especial, para niños especiales. Entonces, con el histrionismo que a él lo caracteriza, sigue diciendo más mentiras y cayendo y enredándose en sus propias palabras. Alisa Durán, la siguiente noticia de Altavoz. José Arriola, hijo de congresista, realiza trámites en entidades públicas a nombre del Parlamento. El dominical Panorama evidenció que el hijo del congresista José Arriola Tueros, de Podemos Perú, se presenta como trabajador del Parlamento ante entidades públicas para realizar diversos trámites. Según los registros de ingresos de Arriola Moreno a instituciones del Estado, como el Hospital María Auxiliadora o el Gobierno Regional de Lima, demuestran que utiliza el nombre del Congreso. Justamente el último 19 de febrero, el hijo del legislador ingresó al mencionado hospital en San Juan de Miraflores para reunirse con Fernando Ávila Rosales, jefe de comunicación de ese centro de salud. Ávila confirmó así que José Arriola Moreno solicitó una cita con funcionarios del hospital, pero remarcó que esta le fue negada. Claro, lo que se conoce es que José Arriola Moreno prácticamente es un funcionario más, un trabajador más del Congreso. Acude de manera regular a la oficina congresal de su padre y fuentes del despacho del congresista han mencionado dominical que el hijo del parlamentario de Podemos Perú tiene un lugar asignado, utiliza los útiles del Congreso como si fuera un trabajador formal, da órdenes y se interesa por temas del despacho. Hay que recordar además que el parlamentario en cuestión es acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores. Además es sindicado, a su vez de pertenecer a la facción de los niños, de los afamados niños de Acción Popular, partido con el que ingresó al Congreso de la República. Claro, y en respuesta, José Arriola dijo que su hijo iba al Parlamento para cuidarlo. A mí me cuida, he tenido 2 infartos, dijo, ¿no? Pero como sabemos, está fungiendo de trabajador parlamentario el hijo del congresista, lo cual es grave, ¿no? Eso es gravísimo. Alisa Durán, la quinta noticia de Altavoz. PBI no primario del Perú creció en 5.1% en julio y es su mayor expansión del 2024. Hay que indicar además que el Banco Central de Reserva precisó justamente que este resultado es interesante, lo que implicaría de alguna manera la recuperación de la economía peruana. Alisa. El Producto Bruto Interno no primario, el cual corresponde a la producción
del mayor valor agregado creció en 5.1% en julio del presente año respecto al similar mes del 2023, indicó el Banco Central de la Reserva del Perú. Estamos hablando en todo caso de una recuperación del sector manufactura que genera empleo, del sector construcción que también genera empleo y del sector servicios, es importante señalar. Por lo tanto, esperemos realmente que esta cifra efectivamente se mantenga en el tiempo y que la recuperación de la economía en el Perú realmente sea efectiva. Sí, lo más probable es que, como ha señalado el BCR, es que este año la economía crezca 3.1%. Pero esto sin ningún proyecto importante, sin ninguna obra importante. Imagínense si estuviéramos con obras, sacando adelante los proyectos mineros, etcétera. Sería otra cosa y se necesita aumentar, crecer económicamente para disminuir la pobreza. Pero hay que indicar, y aquí lo han señalado los expertos, los economistas a quienes hemos entrevistado, que se requiere crecer por encima de 5%, 6, 7% y mucho más con la finalidad de darle empleo a los miles de jóvenes que cada año se insertan en el mercado peruano. Están buscando empleo, pero para eso se requiere dinamizar las inversiones y para dinamizar las inversiones se requiere que haya seguridad ciudadana, que justamente haya tranquilidad política, que haya paz social con la finalidad de acentuar inversiones y con ello generar empleo que tanto demandan los peruanos, Aarón. Sí, a eso iba. Precisamente pensaba igual que tú. Es lo mismo que iba a señalar. Sin seguridad ciudadana no se puede dinamizar la economía. La gente se siente con miedo, no sale de sus casas. La economía se paraliza y la presidenta Dina Boluarte, si quiere mejorar en su aceptación, debe levantar la bandera de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Le pedimos un solo tema ese, que lo resuelva antes de 2026. Es que quiere llegar a 2026, Alisa. Y además tengamos en cuenta los empresarios que temen por sus vidas. Ayer hemos visto que también están cobrando cupos, entonces son ellos los que también dejan de crear empresa y dejan de crear trabajo para los peruanos. Es importante recordar además que los mafiosos, los fascinerosos, estas personas de mal vivir han estado de alguna manera generando zozobra en diferentes zonas del país, en Lima también, empresas de transporte urbano que han sido de alguna manera agredidas, han sido baleadas, han estado pidiendo cupos, extorsiones y esto no se puede permitir, se requiere de mano dura y además un trabajo de inteligencia policial porque esto se está desbordando, se está saliendo de las manos, Aarón. Sí, tiene que ser prioritario. Por ejemplo, lo hemos mencionado en programas anteriores, en Texas han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Quizás se deba calificar todas estas extorsiones, la delincuencia que venimos sufriendo como terrorismo urbano. Yo creo que esta semana tenemos que ver ese tema para proponer, como siempre en este programa, soluciones. Así es, 7:18 de la mañana, Alisa Durán. El alcalde de Lima ha mencionado además que va a crear su propio GEIN. ¿Cómo lo va a hacer? Quizás convocará a los ex GEIN. No lo sabemos, hay que averiguarlo y preguntarle al alcalde cuál es el plan de seguridad ciudadana que tiene para Lima. Hay que recordar que el GEIN, el Grupo Especial de Inteligencia, hizo un trabajo importantísimo, minucioso, bastante patriótico también al momento de la captura de Abimael Guzmán. Como sabemos, en septiembre, en este mes también, se ha conmemorado ese momento cuando los ex integrantes del GEIN justamente en ese tiempo hicieron esa labor de inteligencia que permitió la captura del líder terrorista Abimael Guzmán. Claro, pero cuando no existe una política general de gobierno de lucha contra la inseguridad ciudadana, salen los alcaldes con propuestas que muchas veces no son viables. Tenemos esta del nuevo GEIN, tenemos otra de armar incluso los serenazgos y todas son peligrosas porque no se trabajan de forma adecuada ni pensada. Tiene que haber articulación, Alisa, sí, justamente. Definitivamente no hay eso. No hay un trabajo en conjunto, en equipo, articulado. No sé por qué no pueden reunirse todos los alcaldes de Lima, hacer, no sé, un congreso, una mesa de trabajo, para que por lo menos entre ellos se conozcan y empiecen a tender puentes, porque alguien te puede robar un distrito y se va a esconder en el distrito que sigue y ya nadie lo persigue, porque no hay este tipo de trabajos en conjunto coordinado, sobre todo en favor de la ciudadanía que tanto lo necesita. Los peruanos merecemos vivir con paz, con tranquilidad. Para eso necesitamos políticas de seguridad ciudadana firmes, que haya inteligencia policial efectivamente y que los fascinerosos, los delincuentes no sean pues liberados
por la Fiscalía y que realmente sigan esos procesos que les corresponden, procesos judiciales obviamente. 7:20 de la mañana, estamos en altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos a través de Tribu TV en el canal 20.1. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos. Ya hablemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Estamos de vuelta aquí en Altavoz en Vital, 7:23 de la mañana. Estamos comentando precisamente sobre el tema de la inseguridad ciudadana. Quiero indicarte, Aarón, a Lisa y a nuestra comunidad, a la gente que nos ve y nos escucha, que desde el pasado 20 de agosto se han registrado 15 atentados contra 11 empresas de transporte público en 9 distritos de la capital. Como consecuencia, 3 conductores fueron asesinados y varios han resultado heridos. Se está escalando la situación complicada, Aarón. Pero eso es estratégico, ¿no? Porque si tú paras el transporte público, evidentemente paras el país. Yo creo que acá estamos hablando ya, como señala la portada del diario Perú 21, esto ya es terrorismo urbano. Acá señalan, estos sonadores asesinan a chofer de unidad de transporte público que cubre la ruta Ancón Jesús María. Sí, y no es, se trata, como señalo, estratégico de atacar a precisamente a los choferes de las unidades de transporte público para paralizar el país, ¿no, Rumi? Estamos hablando además de una cúster del Anconero, justamente deja a esa persona fallecida en la Panamericana Norte, pero además los disparos de estos fascinerosos, de estos delincuentes, alcanzaron a Leonardo Huarcaya Salas, un pasajero que fue llevado de inmediato junto al chofer de la unidad al Hospital Cayetano Heredia. Sin embargo, este último perdió la vida en el trayecto. Estamos escalando, se está escalando en esta situación de inseguridad en Lima, en el país. No se puede tolerar, obviamente se requiere mano dura y la acción inmediata, así, inmediata de las autoridades, Alisa. Es que estamos normalizándolo tanto que ya no nos escandalizamos, ya los ministros no hacen nada, la presidenta no es un tema que toque en sus mensajes presidenciales, se toma el tiempo de responderle al Congreso del por qué no la dejan salir del Perú a Estados Unidos cuando hay un incendio forestal que está acabando con nuestra Amazonía. Y ella no dice nada al respecto de las muertes, de los asesinatos.
de los extorsionadores. Definitivamente no hay un plan que seguir en cuanto a esto. Claro, el ministro del Interior está más preocupado por sus audios con Culebra que en coordinar con la policía acciones para combatir la inseguridad ciudadana. Este ministro, en mi juicio, ya tiene que dejar el cargo, Rumi. Así es. Hay que indicar además, cambiando de tema, estamos empezando la primavera. La primavera debe traer lluvias en regiones que podrían apagar incendios forestales, según lo que anuncia Cenami. Un especialista de este organismo adscrito al Ministerio del Ambiente ha brindado detalles de las lluvias y esto de alguna manera podría sofocar también los incendios. Pero además se requiere una presencia mayor de las autoridades en las zonas donde todavía hay incendios forestales. Hemos visto algunos videos donde los bomberos se sienten felices, los operarios, los voluntarios se sienten felices cuando llegan las primeras lluvias a sofocar, en este caso de manera natural, los incendios forestales, pero se requiere de mayor articulación entre las autoridades para de alguna manera mitigar estos incendios forestales en las zonas de selva y en las zonas andinas del país, Aarón. Sí, como lo hemos comentado aquí en ediciones anteriores, va a ser la lluvia finalmente la que apague los incendios forestales y vamos a seguir igual, no hay prevención, la gente va a seguir quemando los pastizales sin ningún tipo de supervisión y eso es porque le falta de la ineptitud del Ejecutivo. Pero hay que indicar además que existe una ley que es bastante controversial, la ley que está propiciando esto también, se está llamando la ley antiforestal, que de alguna manera genera que las personas puedan ir talando los bosques con la finalidad de hacer agricultura. Esto debe ser bastante debatido, esto debe ser reconsiderado por el Congreso, porque obviamente se está cambiando la regla del juego y se está propiciando la tala indiscriminada en la Amazonía. Pero una vez que pasen las lluvias, como sabemos, la tierra se va a debilitar y esto va a propiciar obviamente huaicos, deslizamientos, por lo tanto también el trabajo va a continuar, o sea, la emergencia en las zonas donde está ocurriendo estos desastres naturales por la situación obviamente de la quemazón, en este caso de los incendios forestales, va a continuar. La emergencia debe ser atendida de inmediato. Claro, ¿qué es lo que sigue después de estos incendios? ¿Qué es lo que sigue políticamente? ¿Qué es lo que sigue en temas de políticas públicas sectorizadas en estas zonas que han sido declaradas como zona de emergencia por estos incendios? Sigue que el gobierno tenga un plan para capacitar a estos campesinos a que eso ya no se puede hacer. Las tierras han cambiado, ya se están volviendo estériles en algunas zonas, que las tierras ya no son tan húmedas como antes, que no hacía que se propale estos incendios. Y hay más sequías ahora, ¿no? Hay más sequías. Entonces, un plan que capacite a los agricultores, a los de las zonas que han sido afectadas, que ya no se puede seguir con estas prácticas, número 1. Número 2, tenemos que penalizar a estas personas que no hacen caso omiso después de la capacitación. Si siguen quemando estas chacras, estos fundos, estos pastizales, hay que sancionar a estas personas, porque si no hay medidas correctivas al respecto, esta realidad no va a cambiar. Entonces tenemos que seguir ese proceso, a ver si el Ministerio del Ambiente se pone pilas con esto y empieza a capacitar. Aún así, hay bastantes organismos privados que trabajan en el interior del país, en estas zonas justamente haciendo escuelas de campo para poder sembrar cultivos alternativos. Pero esto no lo es todo. ¿Dónde está el gobierno que no se está haciendo realmente cargo de esto? El gobierno regional, ¿dónde están los gobiernos regionales de estas zonas que conocen a la gente, saben cuál es la manera de pensar y no los están capacitando de manera eficiente y tampoco están fiscalizando estas zonas? Ya se ha normalizado tanto esto que ya poco a poco se nos está yendo de las manos y seguimos con el mismo problema año a año. Así es. Hay que indicar además, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil del INDECI, se han contabilizado 361 incendios en 22 regiones del país, con un saldo lamentablemente trágico, 20 personas fallecidas, subió de 15 a 20 personas fallecidas por los incendios forestales. Las llamas han consumido ya cerca de 5.000 hectáreas de bosques desde que se desató la crisis el pasado 1 de julio, no estamos hablando de fecha reciente, esto ya tiene tiempo atrás.
Además, hay un gran impacto ambiental y los desafíos legales tras la declaratoria de emergencia ambiental. El día de hoy, a las 6 de la mañana, ayer, hemos alcanzado la cifra de 361 incendios forestales, 299 fueron extinguidos, 24 están controlados y quedan 46 incendios activos, según lo señala la autoridad. Y lamentablemente, como volvemos a repetir, 20 peruanos han dejado de existir debido a estos incendios forestales hasta la fecha. No nos olvidemos del plan de reforestación que es urgente en estas zonas. Claro, y es importante también lo que hemos conversado aquí, lo que señaló Lisa. Hemos conversado con el doctor Amoretti, quien dijo que se le tiene que penalizar, se le tiene que denunciar a estas personas que han ocasionado los incendios, porque ya según investigaciones preliminares, según la gobernación de Amazonas, los incendios han sido producidos por el hombre y tenemos que identificar qué personas han producido estos siniestros que han ocasionado 20 personas muertas. Hablamos de vidas humanas perdidas por estas negligencias. Estamos hablando además de más de 50 personas heridas, 11 de las víctimas murieron por asfixia, mientras que las demás han sucumbido a las graves quemaduras sufridas debido a estos incendios forestales. Un llamado al organismo supervisor de los recursos forestales y de fauna silvestre, OSINFOR. Ellos se encargan a nivel nacional de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento y la conservación de recursos forestales, fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes de la zona. Hay que indicar además que la mayor parte de los incendios activos se concentran en las regiones de Amazonas, Cajamarca y San Martín, que están ubicadas en la zona selvática del norte. Este fuego ha destruido viviendas, tierra de cultivo y ha cobrado la vida de numerosos animales también. Estamos hablando de más de 5.000 hectáreas de áreas naturales y tierras agrícolas que han sido arrasadas. Y a pesar de la reciente declaratoria de estado de emergencia en Amazonas, San Martín y Ucayali, el avance del fuego todavía sigue sin ser controlado por completo. Yo quiero hacer un hincapié en la misión de OSINFOR, de quien no hemos escuchado nada. No ha salido el representante encargado de esta entidad a decir nada. Ellos son los encargados de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales, de fauna silvestre y servicios ecosistémicos en el beneficio de la población de forma objetiva, eficiente y transparente. OSINFOR necesita manifestarse en estas zonas, no solamente el Ministerio del Ambiente, sino trabajar de manera conjunta. Estamos hablando de que nuestras autoridades, nuestros organismos no están trabajando de manera articulada en pro de la población para tratar de resolver estos problemas que son emergentes. Hay que indicar además que diversas organizaciones de indígenas, de pueblos nativos, han emitido un fuerte comunicado. Exigen que el Estado tome acciones urgentes. Se requiere urgencia, acciones urgentes. Ellos han advertido que si no reciben la ayuda necesaria, van a movilizarse a nivel nacional para defender sus derechos, para defender la biodiversidad y los territorios amazónicos. Durante un encuentro que ellos han sostenido en Satipo recientemente, los líderes han discutido la crítica situación actual y han responsabilizado al gobierno por su falta de interés, su falta de coordinación y su negativa de buscar apoyo internacional. También han rechazado las acusaciones que lo responsabilizan por los incendios, defendiendo sus prácticas ancestrales de manejo del fuego, que consideran clave para su soberanía alimentaria. Ahí sí yo estoy en desacuerdo de ellos. No se trata de una práctica ancestral, sino una práctica que puede ocasionar muertes y como ya lo hemos visto, ¿no? Así es. Ancestral no. Esto es por parte de los ciudadanos que están empezando a vivir por estas zonas, además que es para ampliar, digamos, su terreno, ¿no? No podemos hacer cargo a esto a las comunidades nativas, a las comunidades indígenas, a las poblaciones campesinas que también han sido afectadas por estas zonas. En ese pronunciamiento los nativos, los pobladores han exigido se extiende el estado de emergencia a otras zonas afectadas y también están exigiendo la derogatoria de la llamada ley antiforestal, la ley 31973. También están pidiendo al Tribunal Constitucional que se programe una audiencia para revisar la demanda de inconstitucionalidad presentada contra dicha ley. Estamos hablando de la ley antiforestal.
De acuerdo. No quería pasar a la pausa sin comentar algo que nos quedó en el tintero. Durante su presentación en la víspera, el vocero de Palacio señaló que era innecesario que los choferes del vehículo presidencial vayan al Congreso. Es que lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización ha citado a los choferes de esta movilidad del cofre, quienes manejaron el vehículo entre el 24 y el 27 de febrero de este año, para que comparezcan ante dicho grupo parlamentario. Se trata, a mi juicio, evidentemente, de obstrucción a la investigación parlamentaria. ¿Qué opinas, Alisa? Definitivamente, no puede ser que la presidenta disponga este tipo de limitantes cuando se supone el que nada debe, nada teme. Tal si cual, ella sí. dice que esto está siendo inventado y que él es la novia de Chucky y demás cosas graciosas que encontramos en las últimas apariciones, cuando estamos hablando de cosas realmente graves, al parecer también va a pasar esto al olvido, así como los relojes Rolex y la pulsera Cartier. 7:35 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. También nos puedes ubicar en Tribu TV 20.1, canal 20.1 y también en tu teleoperador de cable preferido en provincias. Ya regresamos, vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM, las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía. 7:38 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en Tribu Televisión. Alisa Durán, como sabemos, primavera, estamos ya 23 de septiembre. Hemos visto en días recientes que las chicas han recibido flores amarillas. Explícanos un poquito por qué esta tradición de regalar flores amarillas en estas épocas. Es por el inicio de la primavera, definitivamente. Hoy ya iniciamos la temporada primaveral y es por eso que últimamente, porque antes esto no ocurría, será hace un par de años y tal vez 3, que ha empezado esta costumbre de enviar rosas amarillas. Me parece una bonita costumbre además, para promover esto de la alegría, ¿no? De que lleguen flores a tu casa, estos detalles que están empezando un poco a despertar el misticismo de antes, que era regalar rosas, y ahora se ha perdido un poco, claro, esto. Y lo de las flores amarillas tiene que ver con esa serie argentina, Floricienta. Floricienta. Hay una canción muy conocida que, flores amarillas, que muchos deben conocer. Y Alisa, ¿te regalaron tu manzanilla? Tus flores amarillas. Mis flores amarillas no, pero ayer en el mercado compré manzanilla, así que creo que podía calificar como lo mismo, ¿no? En todo caso, es una costumbre bonita, interesante, que las chicas puedan recibir flores, las personas mayores también, los niños también podrían recibir flores, ¿por qué no? Es importante también activar este servicio, este trabajo de aquellas personas que cultivan flores en el campo. Alisa. Sí, definitivamente, me parece que es una bonita costumbre la que se está instaurando o la que se ha adaptado de otros países, porque no nace aquí en Perú.
Pero definitivamente es un gesto de desprendimiento, de cariño, ¿no? Regalar una flor. Yo personalmente prefiero las plantas, la verdad, pero Carnívoras. no carnívoras. Son las más caras, ¿no? Todavía no he tenido una carnívora, me causa curiosidad. Sería bueno tener una por ahí. Pero me parece que esto en pro de seguir conservando estos detalles de persona a persona, entre dar a tus hijos, imagínate, vienes como papá de trabajar y les mandas a tus hijas un ramo de flores amarillas y ella ya está creciendo con eso bonito que es sentir que te regalen ese tipo de detalles, ¿no? A mí me parece lindo. Es importante en todo caso saber que existe una tradición de regalar flores amarillas en estos tiempos. Es una tendencia que surgió a través de las redes sociales. En el TikTok rápidamente se extendió no solo en Argentina, también en el Perú, en Ecuador, en México y también ha saltado a Europa. En España también se está ya regalando flores amarillas. Alisa. Pintemos de amarillo todo el mundo, todo lo que sea promoción de paz, de tranquilidad, detalles naturales como esto, me parece una promoción bonita. Muy bien, y como dice Rumi, es importante, ¿no? Para los quienes para los vendedores de flores, hacen su agosto, También. ¿no? Con tienen una oportunidad para vender. Definitivamente es bueno activar la economía. Yo creo que con esto también estamos promoviendo a estos comerciantes que a veces salen también a las calles a ofrecer estos ramilletes. Por si te has olvidado, ya vas a encontrar alguno en algún semáforo, siempre en alguna estación, ofreciéndote estas flores, así que hay que consumir, hay que comprarles. ¿Tú has comprado, has regalado flores amarillas, Aarón, Rumi? Definitivamente, en años anteriores sí, obviamente llegaba al trabajo, lo hacía, sin embargo, estaría pendiente. No es tarde. Aarón, ¿tú has Sí, regalado flores una amarillas? vez he regalado flores amarillas porque era complicado, como me olvidé, fue complicado encontrarlas, así que encontré en un lugar de una tienda específica, pero sí, llega un momento que, digamos, era las 2 de la tarde, yo me he olvidado, o 3 de la tarde y no había ningún lugar, solamente había flores artificiales y creo que, no sé si a ti te gustaría que te regalen flores artificiales, no, al final sí No. conseguí las naturales, ¿no? O sea, no me gustan las flores en general, ¿no? Yo prefiero que me regales una plantita. Un chocolate. No, tampoco. Plantitas. Gracias. Pero 7 ya con saben. 42 de la mañana. Hay Tienen que la cambiar tarea. de noticia. Yo creo que también es importante señalar lo siguiente, y es que en los mercados está encareciendo, se está subiendo el precio de la pota, del calamar. Sí, muy Hay, importante. además, como lo han denunciado los pescadores artesanales, se debería este hecho a una indiscriminada pesca por parte de barcos chinos muy cerca del mar peruano. Esto es importante a considerar porque precisamente el pasado viernes 20 de septiembre el Ministerio de la Producción, a través de su vocero Mariano Gutiérrez Torero, se ha pronunciado asegurando que la flota china opera fuera de las 200 millas marítimas del mar peruano y que la mayoría de la escasez, la mayúscula escasez de pota se debería a que en los mercados, y esto obviamente se va a normalizar según él. Sin embargo, las complicaciones están justamente allí en los centros de abastos. Sabemos que la pota se encareció. Hay que indicar que se requiere de una mayor supervisión de las autoridades porque no se puede permitir que depreden el mar peruano. Sí, generalmente la pota es un producto barato, costaba alrededor de 5 soles, un plato de ceviche de pota que es tan delicioso, luego en este momento está alrededor de 10 soles en los mercados, en los centros de abastos, pero sí, y con este se va a encarecer mucho más, no sé a cuánto costará en este momento, 15 soles supongo, y afecta al bolsillo del peruano de a pie, ¿no? Así es, hay que indicar además que Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, ha afirmado que mientras algunas autoridades señalan que los barcos extranjeros poteros, los que pescan pota, que ingresan a puertos nacionales no practican la pesca ilegal, los pescadores, decenas de pescadores artesanales aseguran haberlos visto haciendo esas faenas en el mar peruano. Ante ambas versiones, el presidente de esta entidad, del Comité de Pesca, dice que sí les cree a los pescadores artesanales, que sí están todos los días en el mar y obviamente ellos dan fe de que efectivamente hay embarcaciones chinas que ingresan al país para depredar el recurso. Yo también les creo, Rumi, Aarón. Yo creo que debería existir una mayor fiscalización en general, en todos los temas. Importante. Ahora también en esto.
Es un descuido definitivamente. Mucho No ojo con eso, sabemos si efectivamente es así o si el gobierno en este sentido está fiscalizando a esta pesca indiscriminada. Pasando a otras noticias, hablemos de los partidos políticos. Con 58 partidos potencialmente habilitados para participar en las siguientes elecciones, Juan Manuel Villalobos, director del Instituto Peruano de Derecho Electoral, alertó sobre el posible escenario sin precedente en este país, sobre todo porque podría enfrentar en las elecciones presidenciales del 2026 más de 58 partidos. Hay 90 kits repartidos. Así es, Ojo, así tengamos en cuenta eso. ¿Qué nos espera en estas nuevas elecciones? Así es, sobre eso y mucho más vamos a hablar, obviamente, Alisa, 7:45 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos con nuestro primer invitado. Ya hablemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. 7:47 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con nuestro invitado, José Carlos Agüero. Él es historiador, investigador del Instituto de Estudios Peruanos del IEP. Buenos días, José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias. Lo primero, José Carlos, ¿cómo estás viendo la situación de la política peruana? Mi compañera Lisa Durán hace un momento comentó efectivamente la gran cantidad de partidos políticos que se presentan para las próximas contiendas electorales. ¿Cuál es tu visión sobre ello? No veo que haya muchos partidos políticos, la verdad. ¿No hay partidos políticos? No. Así que esta gran cantidad más bien me parece como superficial. O sea, no hay partidos políticos en el Perú. Habría que contar uno o dos, quizá. Con los dedos. No existen. Existen otras cosas, claro, que se presentan en los procesos electorales. Son grupos de poder que se expresan a través de esta figura de parecerse a partidos políticos, pero partidos políticos los de antes, ¿no? ¿Qué implica esta decadencia en todo caso? Porque la ciudadanía ya no confía en partidos políticos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Se ha degradado la confianza, se ha perdido los vínculos sociales, el sistema de partidos en la práctica ha colapsado, así que estamos viviendo en una especie de simulacro, lo cual nos permite seguir viviendo nuestras vidas más o menos normalmente, pero la vida política se ha degradado. No hay partidos políticos. No hay partido político implica tener estructura, ideología, bases, ideas, programas y que más o menos los sujetos políticos actúen en función de esos parámetros. Nada de eso ocurre hoy. Ahora hay gente con intereses concretos, a veces bastante ilícitos, de manera casi abierta, que se organiza para defenderlos
y lamentablemente nos colocan a todos nosotros en situación de tener que elegir entre esas personas. Así es. Pero ¿qué está pasando en todo caso? Porque en la sociedad los jóvenes, los empresarios, las personas no están confiando en todo caso en organizaciones políticas donde expresarse. Y obviamente porque obviamente todo cambio se da a través de esta situación, ¿es así? Creo que la representación, que siempre se dice que está en crisis, requiere algunos mínimos. El mínimo es valorarte como sujeto de confianza. Pero si no creo en ti, si sé que me vas a mentir, si sé no solamente que me vas a mentir, sino que me estás mintiendo en mi cara, tendría que hacer mucho acto de fe para poder establecer lazos de confianza. Lo que creo que sí hay, ¿no? Por lo menos en los grupos de poder económico, son lazos de complicidad. Es decir, apuesto por aquel que me puede beneficiar en el escenario futuro, pero no tiene que ver nada con asuntos públicos. Así es. Sino con intereses particulares o grupales. Definitivamente muchas personas que buscan llegar al poder dicen mentiras, ofrecen lo que no cumplen luego y la gente les cree. ¿Por qué utilizar la mentira? ¿Por qué el deshonor para llegar al poder? Porque funciona. Creo que si bien hay una degradación del sistema de partidos, eso no quiere decir que haya sujetos que utilicen el sistema de partidos o lo que queda del juego electoral para obtener beneficios de ello. Entonces creo que es... O sea, no te mentiría si es que no supiera que eso genera efectos positivos para mí. Y la gente lo sabe. También hay una parte que creo que es... nos hemos acostumbrado a pensar, ya nos están mintiendo, la gente se deja engañar, algo así como que todos somos una comunidad de tontos. Me parece que eso no es tan así. El que vota, o la población, digamos, sabe que le están mintiendo. O sea, todos lo sabemos. Tú lo sabes, yo lo sé. Para empezar, somos parte de la ciudadanía. Todos lo sabemos. Sin embargo, vamos a entrar en una especie de pacto de, bueno, sé que va a suceder. ¿Lo puedo evitar? No lo puedo evitar. Entonces, ¿funciona la mentira? Sí. José Carlos, pero esto es realmente degradante. Además, en una situación cuando la gente dice, caramba, roba pero hace obra. Estamos normalizando en todo caso la corrupción. Hace mucho tiempo que, digamos, para poder establecer lazos de confianza, vínculo social, lo que antes se llamaba el tejido social. Así es. ¿No? Okay. Teníamos algunas bases. Que tú y yo creemos en que existe la verdad. Que tú y yo además creemos que actuamos de buena fe. Y que nuestra palabra vale algo. Ya, esos tres elementos que son, y la legitimidad, ¿no? Valían algo, organizaban nuestra vida en comunidad política. Hoy la verdad no importa. Yo te puedo mentir abiertamente y no importa. Sé que no va a generar ningún efecto porque no tengo que rendirte cuentas. Antes había que rendir cuentas, hace 15 años, 10 años, ponle el antes que quieras. Pero ahora no rindo cuentas. Yo digo, se cayó pero no se derrumbó, no, roba pero no hace obra, y cualquier disparate, y no tiene efectos políticos. No te tengo que rendir cuenta a ti, ni al Congreso, ni a la Contraloría, ni menos a la ciudadanía. ¿Los congresistas no le rinden cuenta a sus movimientos o partidos políticos? No existen. Porque no existen. Claro. Hacen lo que quieren en todo caso. Por eso Exacto. Es un círculo, ¿no? Si no existen los partidos, ¿a quién le rindes cuenta? Haces lo que te da la gana. Antes la palabra tenía muchos sentidos, pero uno de ellos tenía que ver, se ajusta más o menos mi discurso a lo que creo que es la verdad. Pero como la verdad te ha perdido valor social, mi palabra queda en el vacío. Puedo decir lo que sea y no va a importar. Puedo decir, esto es una cosa de antaño, todos sabemos que es mentira, respecto a los relojes, por ejemplo. Es de antaño, además se utilizaron un lenguaje medio extraño y no va a tener efectos porque ¿a quién le estaría rindiendo cuentas? Esa autoridad. ¿Al Congreso no? ¿A la Fiscalía? Posiblemente. En el futuro, ¿no? En el futuro. ¿A la ciudadanía? ¿Qué efectos podría generar que tú y yo nos indignemos? Obviamente el sector político está desprestigiado, tenemos un Congreso con muy bajos niveles de aprobación, lo mismo con el gobierno, el Ejecutivo. Pero no pasa nada. 5 niveles de aprobación, 5% de aprobación y no pasa nada. ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Qué ocurría antes en la historia del país cuando los gobiernos tenían muy baja aprobación y los congresos también? Tampoco es que cayeran los gobiernos, ¿no? Recordemos que Toledo tuvo muy baja aprobación, Humala
más o menos también llegó a tener una muy baja aprobación, pero creo que ha habido un cambio radical. Sobre todo, diría que a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hay una crisis que se convirtió ya en colapso de las instituciones. Vamos a poner un ejemplo no tan... Sí, quizá a la gente le suena antiguo, pero cuando Barrantes gana las elecciones del 83, él gana las elecciones, pierde el candidato de Acción Popular, o sea, partidos políticos que existían antes, la gana la Izquierda Unida, y Graus Bertorini, que era el ministro entonces, y también era candidato a la Acción Popular, va y lo felicita. Pierde, pero lo felicita. Se acerca y le dice palabras que todos escuchamos y creíamos que más o menos representaban lo que sentía auténticamente. Era su rival, pero le desea suerte. Reconoce la derrota. Y está bien, ¿no? Son rivales ideológicos, políticos, pero le dice, bueno, está bien, reconozco mi derrota, que te vaya bien, frijolito. Ok. Unos cuantos años después, casi las mismas palabras, Keiko Fujimori, casi obligada por la situación, se los dedica a Pedro Pablo Kuczynski. Y le dice, está bien, reconozco más o menos esta derrota, más o menos que te vaya bien. La primera vez, el 83, sabíamos que era cierto. Que no es que fueran amigos, pero que le estaba deseando realmente buena suerte. La segunda vez, todos, a menos que haya gente muy cínica, sabíamos que no solamente no estaba reconociendo la derrota Keiko Fujimori, sino que iba a trabajar activamente para sabotear el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que ocurrió además. Lo que ocurrió, pero lo sabíamos. O sea, que había que ser muy ingenuo para no saberlo, porque lo dejaba entrever. Entre el gesto y las palabras de Barrantes y Bertorini y las de Keiko Fujimori hay un mundo de cambios culturales y políticos. Dicen casi lo mismo, las mismas palabras, pero no significan ya lo mismo, es un país distinto. Así es. 7:57 de la mañana, Aarón Salomón. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Al tener tanta aversión en este momento hacia los políticos, ¿qué nos espera para el 2026? ¿Quién puede llegar si no se confía en nadie? Estamos en un nihilismo, digamos, ¿no? Siempre va, espero yo, posibilidad y oportunidad para la esperanza, como dice el filósofo Chul Han. Creo que en las últimas movilizaciones, las del verano del 23, algo se notó, alguna posibilidad de que la población se expresara de manera política, algo que no ocurría hace mucho tiempo. La gente básicamente había despolitizado el ambiente, tanto desde arriba como desde abajo, porque tienen razón ustedes, todos sentimos que no vale la pena invertir esfuerzo, emociones, menos recursos en una vida política que es casi una estafa colectiva. Pero durante las movilizaciones, quizá lo notaron, el objetivo no era, como en otros casos, programas sociales, ayuda, beneficios sectoriales, sino era expresiones muy republicanas, por decirlo de alguna manera. En las calles se decía cosas como la voluntad popular. Y eso que yo he estado haciendo seguimiento y participando de muchas movilizaciones de los últimos 20 años, no lo escuchaba o creo que nunca lo escuché. O sea, que se respete la voluntad popular. Justamente la presidenta Dina Boluarte. ¿Tras la caída de Castillo? ¿Tras el golpe de Castillo? En el verano del 23, las movilizaciones, la toma de Lima, la llegada de la gente desde el sur a Lima. ¿Y cuál era la voluntad popular si ellos habían votado por la fórmula presidencial que incluía a Dina Boluarte? Exactamente. Entonces es complejo, ¿verdad? Es complejo. Entonces no es que le demos tomando examen a la gente, pero si tú votaste y ahora ¿a qué te refieres? No, sino a ver qué significa. Claramente Dina Boluarte formaba parte de la fórmula. Está bien, pero forma parte de lo que estamos describiendo también. Un sistema de partidos que no existe, una cosa muy endeble. Lo que la gente quería decir y expresó, y está bien, porque es política finalmente, puedes no estar de acuerdo, digamos. Eso también es política, pero lo expresó políticamente, es quienes están en el gobierno no representan lo que mi voto quiso decir como expresión popular. Yo no quise decir que gobierne Fujimori, ni los Fujimori, ni una alianza con los Fujimori, sino quise decir posibilidades de reforma, que creo que eso fue por lo que la gente votó por Pedro Castillo. Pedro Castillo quizá no representaba en la vida real eso, ¿no? Quizá todos lo podíamos presentir, digamos, pero eso fue lo que motivó en parte ese voto, y la gente dijo, eso no es lo que está ahora, mi voto ha sido torcido. Por eso la gente salió a protestar, creo yo, de manera política. ¿Qué decía Carlos Iván de Gregorio hace unos años? Estamos viviendo una
un tiempo de antipolítica, porque hacer política no solo está desprestigiado, sino que es repelente y no genera efectos sociales. En los últimos años, sobre todo después de esta crisis, vemos que la gente de pronto asume que vale la pena hacerlo, aunque a nadie le quede claro cómo hacer un procedimiento, cómo llevarlo a procesos electorales, por ejemplo. ¿Te parece que Pedro Castillo fue el hijo de la pandemia? Porque yo recuerdo que durante la pandemia de COVID-19 mucha gente hasta se regresaba caminando a sus lugares de origen desde la capital. Y evidentemente ante la crisis económica buscaban una alternativa, ¿no? Muchos factores estuvieron en juego para que Pedro Castillo ganara. Uno de los, quizá de los más importantes, fue evitar que ganara Keiko Fujimori. El antifujimorismo. El antifujimorismo o la manera, digamos, podemos aceptar que vivimos en el colapso social, ¿ya? Pero a mí me parece que muchos de nosotros en el Perú estamos como siempre dispuestos, me incluyo, a evitar que se caiga en la degradación moral. Ya, está bien, no funciona el país, hay un colapso, los partidos no funcionan, pero la degradación moral es como, si lo podemos evitar, intentemos evitarlo. Y ha sucedido 3 veces. O sea, en 3 ocasiones, una parte importante del país ha pensado que el fujimorismo llegar al poder por la vía electoral es demasiado, es demasiado cínico, es demasiado degradante. Y 3 veces se logró evitar a través del voto. Casi como que no importaba quién. Es como evitar la desgracia. Entre un Antauro y Keiko Fujimori, ¿tú votarías por Antauro? No votaría. De acuerdo, es más sincero de tu parte. ¿Y crees que ganaría Antauro frente a Keiko Fujimori? No creo, lamentablemente, ¿no? Ninguno de los dos merece el voto. Son personajes autoritarios, no democráticos. ¿Quién ganaría entre 2 personajes de esa calaña? Está lejos de mi capacidad de establecerlo. Deseo que ninguno siquiera participara en realidad. Deberían estar rendiendo cuentas a la justicia. Luego de la muerte de Alberto Fujimori, ¿qué le espera, según tu visión, al fujimorismo? Bueno, es interesante la pregunta. Creo que el fujimorismo se puede entender de 2 maneras. Una, sociocultural. Ese fujimorismo que forma parte es una expresión de la choledad, es una expresión política de la choledad. Es compleja, es popular, es masiva, vive de mito, recuerdo y en parte de realidad. Y creo que de alguna manera ha impregnado toda nuestra vida política. Entonces el fujimorismo es bastante amplio y se activa por momentos. Puede votar masivamente porque Fujimori lo ha hecho 3 veces consecutivas. Casi ha ganado. Keiko ha perdido por 40.000 votos. Claro. Por nada ha perdido. Entonces se puede activar porque existe esto culturalmente. Eso no va a desaparecer porque haya muerto Alberto Fujimori. Va a tener otras rutas de expresión. Ahora, hay otra parte del fujimorismo que tiene que ver con la expresión estrictamente política. Creo que esa se va a debilitar. Vamos a ver cómo se articula a las nuevas grupos conservadores, digamos, de ahí vive. Pero no es poca cosa que muera el fundador y líder de una organización. Sobre todo cuando quienes lo suceden en términos hereditarios, además, casi genéticos, han demostrado un perfil tan negativo. Aparte que para la gente, creo en parte, Keiko Fujimori ha perdido 3 veces, lo cual no es poca cosa. Yo creo que hay un debilitamiento en el corto plazo, mediano plazo de la expresión política, pero de la expresión sociocultural es parte de lo que somos ya. ¿Crees tú que vamos a pasar del fujimorismo al keikismo? Y de alguna manera esta figura política de alguna manera también podría diluirse en el tiempo. No creo que pase eso, pero no es tan relevante en todo caso para... A mí me parece, en términos de quién representa esa fuerza, ¿no? Esa expresión de intereses. Porque el fujimorismo ahora se dice de muchas maneras. Una parte es Keiko, pero también es López Aliaga. Y también es Acuña. Es decir, comparten una matriz que no es ciudadana. No les interesa, el interés público no existe. La cosa pública no existe. Existe la articulación de grupos de interés que en determinadas coyunturas y contextos buscan que aliarse para hacerse de la administración de los recursos en un territorio local, regional o nacional. Y ese arco de intereses es desde lo legal hasta lo ilícito, sin distinción. Esa matriz de entender la administración y el gobierno ya no es solo fujimorista, sino lamentablemente trasciende al fujimorismo y va hacia otros movimientos y partidos políticos. A tu juicio, la derecha en ese país es mercantilista, más que todo.
hace muchos años que la derecha es mercantilista, pero ojo, es posible que al decir derecha, que esta expresión que acabo de mencionar no sea exactamente equiparable a la derecha. Uh-huh. Porque hay populismo, inclusive hay populismo de izquierda allí. Sí, efectivamente. Es más un tipo de nuevo sujeto político, para decirlo de alguna manera. Es un sujeto político que busca apoderarse de la administración de un territorio para poder gestionar la curva de negocios. Los negocios incluyen la administración pública, la inversión, los tráficos y también la inversión legal. Y hacerlo todo, coparlo todo. Eso viene ganando en el Perú desde hace mucho tiempo, ¿eh? En los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, solo que ahora nos parece un poco más aberrante porque ha tomado por asalto el gobierno nacional. 8:05 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de Tudial, también estamos en Tribu TV, estamos conversando con José Carlos Agüero, él es historiador, investigador en el IEP. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos de inmediato. Ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Con 8 de la mañana estamos de vuelta, estamos ya con José Carlos Agüero, historiador, investigador en el IEP. Doy paso a mi compañero Aarón Salomón para su pregunta. Sí, José Carlos, yo quería preguntarte, en la lucha contra el terrorismo, evidentemente hubo extradiciones, ejecuciones extrajudiciales en varios gobiernos, en el Belaúnde, en el de Alan García y en el de Fujimori. ¿En cuál hubo más muertes? Según los datos de la Comisión de la Verdad, la mayor cantidad en el de Fernando Belunterri de Acción Popular. ¿Tus padres fallecieron en qué gobiernos? Mi padre fue asesinado en el motín de El Frontón en 1986, primer gobierno de el entonces joven Alan García. Cuando te preguntan acá en una entrevista con IL si has perdonado a Alan García por eso, tú respondiste que no todavía, ¿no? Y bueno, tal vez el perdón no esté entre los primeros lugares de mi agenda en relación con los actores políticos. Digamos. Alan García me parece un personaje muy interesante en general. De acuerdo.
¿cómo has vivido esta estigmatización por ser hijo de senderistas? ¿La has sufrido a lo largo de tu carrera profesional? No diría. Es como una administración de la biografía, ¿no? Entonces, más bien lo que hay es un intento de adaptación subjetivo, ¿no? De tu vida interna y de tu performance social a lo que te exige el entorno. Entonces, yo nunca he andado diciendo, mis papás eran de Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Si eso solo podría traerme problemas. Decidí hacerlo. Escribiste al respecto, ¿no? Escribí al respecto porque sentí que tenía un sentido colectivo importante, pero fue una decisión tomada ya cuando era mucho más grande. Uh-huh. ¿Cómo podrías calificar a lo que hicieron tus padres? ¿Fue un error? ¿Cometieron delitos? Cometieron ambas cosas. Primero, la gente se equivoca, o sea, como individuos. De acuerdo, sí. Y luego esos individuos hay que calificarlos, ¿no? Los errores se califican, digamos. Creo que se puede ejercer el juicio moral como el juicio penal, nos corresponde a todos como sociedad. Y si un error es muy grave y viola derechos humanos, son delitos. Entonces, en este caso, Sendero Luminoso, no solo mis padres, sino esta organización no solamente cometió delitos, sino graves crímenes contra la humanidad. De acuerdo. Rumi. Crímenes de lesa humanidad, obviamente que no se pueden permitir jamás. Claro. Ni por tiranías, ni por terrorismo, definitivamente, José Carlos. De cara al futuro, ¿qué hacer para que los niños conozcan mucho más de la historia? De muchos de estos hechos políticos, también que nos marcan la historia, que es obviamente fundamental para dar pasos hacia adelante. Creo que hay que recuperar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que conversemos. Se ha viciado mucho el espacio de comunicación. Casi que solo existe un espacio de confrontación. Ajá. Y estos, lamentablemente, se reproduce desde arriba. Los actores políticos lo plantean como un modelo a seguir. Los momentos electorales enconan demasiado a la gente y se vuelve como una manera usual de comunicarnos el descalificar. El que nos convirtamos en enemigos, en anular al otro sin un esfuerzo de entendimiento o de deliberación. No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos deliberar. Yo creo que sin comunicación no hay ninguna manera de que podamos ejercer luego memoria, pedagogía, ni nada. Entonces acaban siendo palabras vacías. Cada quien intentará imponer su discurso, su memoria oficial, y habrá no será un debate, ¿no? Sino será un ejercicio de fuerza. José Carlos, ¿es posible que en algún momento el país pueda llegar a esa reconciliación real y realmente podamos vivir en paz, donde podamos respetar las diferencias, donde no tengamos que calificar a las personas por su pensamiento, por su forma de ver el país? Ojalá que sí. Yo creo que depende de que haya un poco más de institución, un poco más de democracia y un poco más de justicia. Si eso no se garantiza, es difícil. La gente va a vivir indignada siempre. No. Si bien hemos estado comentando antes que hay un colapso institucional y que vivimos en el cinismo desde hace mucho tiempo, no deja de haber un sentimiento en la gente bastante fuerte de estoy cansado de que me estafes, ¿no? Estoy cansado de que me humilles y estoy cansado de que me desprecies, de hecho ese se llama mi último libro, y de que además no haya ninguna consecuencia. Uh-huh. Tu familia puede ser detenida, desaparecida, ejecutada, estafada, robada, y no pasa nada. Entonces esa sensación de agravio constante, en el cual además no hay horizonte de cambio, creo que no permite la paz suficiente no para reconciliarnos, que es un horizonte utópico bastante largo, sino simplemente para convivir. Para vivir bien. Claro, no puedo vivir constantemente sintiéndome estafado y desconfiando de ti, porque entonces no eres mi par, no eres un ciudadano conmigo que comparte un futuro, ni que pueda discrepar contigo. Lo que voy a hacer es protegerme de ti, porque eres un peligro. Me vas a engañar y me estás engañando. Es el tipo de vínculo que en este momento tenemos. Es una herencia en parte del fujimorismo. Uh-huh. Sé que me estás engañando y no lo puedo evitar. ¿Qué esperas que haga? Yo voy a estar en situación de sospecha. Entonces, es difícil construir una comunidad política de esa manera. José Carlos Agüero, historiador e investigador en el IEP. Aaron Salomón. Sí, entonces en ese sentido, ¿tú estuviste a favor o en contra del indulto de Alberto Fujimori? En contra.
En contra. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Que muera en la cárcel como Leguía? No creo que nadie deba morir en la cárcel. Uh-huh. En situaciones como esa, ni Alberto Fujimori, ni nadie, creo que no se dio en una situación que merecía. O sea, todos estos asuntos deberían ser técnicamente trabajados para que brinden garantías, para que tú confíes la próxima vez. Pero si vemos que solo se da arbitrariamente y que luego de darse arbitrariamente nadie paga por esa arbitrariedad, que no hay una evaluación del efecto que eso tiene. Porque, ¿qué pasa? ¿Alberto Fujimori se va a sentir bien? Sí. Está bien. ¿Su familia se va a sentir bien? Sí. ¿Está bien? Está bien. ¿Las víctimas de violación a los derechos humanos de Alberto Fujimori se van a sentir bien? Claramente no. Entonces, quien gobierna debería tener la claridad y las herramientas de procedimiento, pero también éticas y políticas y morales para evaluar ese escenario y decir, ok, es cierto que un grupo se va a sentir bien entre el Fujimorismo, la familia y el propio Alberto Fujimori. Algo a evaluar. Pero hay una enorme cantidad de gente que ha sufrido desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, esterilización forzada. Es demasiada gente que no se va a sentir bien. Se va a sentir agraviada otra vez. Sí, quien ejerce el poder debería tomar en cuenta eso y decir, por lo tanto, ¿merece que yo haga eso? Ahora, si igual lo hago, aunque sé que voy a agraviar a gran parte de la población que no debería ser agraviada, es porque puedo hacerlo, simplemente porque tengo la capacidad. Y no tengo que explicarlo. Sí. Muchos olvidan que Keiko le tendió una celada a su hermano para tirarse abajo del indulto y así poder hacer que PPK renuncie, ¿no? Eso es vil, ¿no? Y sí, ¿qué puedo decir? Sí, mira, yo tengo más empatía por Kenji Fujimori, te diré, ¿eh? Porque es más sincero, ¿no? Y bueno, me parece una persona transparente en el sentido de que sus afectos respecto a su familia están claros. Entonces me genera más simpatía. Ahora, ¿me parece un actor político legítimo? No. Como persona me parece más, me genera empatía. Como actor político me genera enorme sospecha. Espero que no participe en política y si lo hace habrá que luchar contra él, porque está vinculado a demasiados asuntos oscuros. ¿Crees que Antonio Humala debería participar en esas elecciones? Debería, a pesar de haber asesinado a policías, podría participar, debería poder participar. Si la ley se lo permite, debería poder participar todo. Yo desearía que no participara nadie representado al Fujimorismo, por ejemplo. Uh-huh. Es la verdad. Desearía que Antonio Humala no participe, desearía eso. Ahora, la ley lo permite, es así lo que pero más deseo, ¿sabes? Que uh-huh. no se vote por ellos. Eso debería o sea, ser. El deseo de cada... apuntar, ¿no? Tú puedes postular. O sea, me parece bien tu deseo. Claro. Rumi puede postular, yo puedo postular. Ese deseo deberíamos garantizárselo a cualquiera, ¿ya? Aunque sea muy repelente. La democracia es así. Ahora, lo que yo deseo es que la gente pueda ejercer su elección de una manera, también es muy castigador de la población decir más racional, iba a decir más racional, ¿ya? Igual iba a decir lo mismo. Sí, es muy castigador, porque no es justo, pero digamos que tuviera más alternativas razonables. Que no le quedara al final... Un mejor menú, digamos. Tener que escoger entre Antonio Humala y Keiko Fujimori. Entonces, hay un problema que es más de fondo, que no tiene que ver tanto con que mal vota la población, o que loco Antonio Humala, o que Keiko Fujimori me tiene harto. Sí, son actores políticos nefastos, pero tiene que ver con cómo se producen socialmente. Y no los estamos produciendo de buena calidad. Y tiene que ver con lo que hemos conversado hace un rato. Que no hay partidos políticos. Que no hay partidos políticos, no hay vida política, no hay sentido de lo colectivo. José Carlos Agüero, ¿cómo crees tú que va a llegar a la historia, será recordada en la historia la presidenta Dina Boluarte? Muy mal, pobre. Muy mal. Porque ni siquiera hay que llegar a la historia. O sea, ya está siendo comprendida e imaginada como muy nefasta. Escribí un artículo hace un tiempo a partir de lo que la gente venía expresando en las calles. Entonces, los adjetivos que se le iban dando en diferentes regiones. Entonces son todos negativos. Todos. Descarada, usurpadora. Ella cree, ¿no? La traidora. Todos los adjetivos que se usan a Dina Boluarte, estrafalaria. Y es una pena porque es la primera mujer en el gobierno en nuestro país.
es muy triste para la lucha de tantas feministas por tantos años, que esta persona haya ejercido el poder de una manera finalmente tan normal para estos tiempos, pero tan decepcionante para la lucha de tantas mujeres en estos tiempos. Bien, José Carlos Agüero, muchísimas gracias. Tu despedida de las audiencias. Que no perdamos la fe, que la esperanza es importante, que la gente ha demostrado que puede indignarse pese a todo y que seguramente vamos a tener mejores opciones. El 2026 tenemos que votar bien y tiene que ganar alguien que no profundice este colapso social. Muchísimas gracias. Muchas Estuvimos gracias. con José Carlos Agüero, historiador e investigador en el IEP. 8:20. Regresamos en breve. Ya hablemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo. 8:22 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en Tribu Televisión, canal 20.1. Justamente ya estamos aquí con la doctora Catherine Ampuero. Ella es abogada penalista, ex procuradora. Muy buenos días, bienvenida a Altavoz. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muy buenos días. Doctora, lo primero, estamos viendo una situación bastante complicada por la parte judicial. Estamos hablando de Andrés Hurtado, se le conoce en el mundo artístico como Chibolín. ¿Cuál es su percepción a priori sobre lo que está ocurriendo en este caso? Bueno, muchos ya lo han señalado, ¿no? Este es el inicio de una investigación muy grande que va a tener muchísimas aristas. Recordemos que esto nace por una entrevista que hizo el periodista Beto Ortiz, en donde vimos a un Chibolín muy suelto de huesos someterse prácticamente a la confesión sincera y de señalar pues los delitos de tráfico de influencias en las que estaba el incurso. Pero esto se ha ido ampliando mucho más en el transcurso de los días, porque ya estamos hablando no solamente de tráfico de influencias, sino delitos de corrupción como el delito de cohecho, que es el pago de coimas, ¿no es cierto? Te pago algo para recibir un beneficio. ¿A quién? A un servidor o funcionario público. Y ha seguido avanzando la investigación y hemos visto conexiones de este famoso Chibolín también con personas sentenciadas por narcotráfico y también vinculaciones por lavado de activos y por minería ilegal. ¿Por qué? Porque él brindaba servicios también a personas que estaban investigadas por lavado de activos, por minería ilegal y por crimen organizado. Entonces, cada vez la situación legal de Chibolín se complica más y la red en la que él estaba
incurso se va ampliando mucho más y vamos conociendo a más personajes, no solamente servidores y funcionarios públicos, sino también a empresas y empresarios. Así y es. vamos a seguir conociendo quiénes más se beneficiaron de estas influencias y conocidos que él ha tenido. Y estamos hablando, perdóname, estamos hablando de una, además de la incursión ya de un sistema, no solo el Ministerio Público, sino también judicial, que involucraría personas relevantes. Eso es lo trascendental también, ¿cree usted? Absolutamente. Y lo que nos ha llamado muy seriamente la atención es la pasividad con la que ha venido actuando el Ministerio Público y el Poder Judicial. No es posible que ha sido por la presión mediática, ya porque este hecho ya ha sido tocado por varios, por no decir por todos los medios de comunicación, por mucho periodismo de investigación, y esta presión de los medios ha obligado a que ya suspendan por fin en el cargo a la fiscal Peralta, quien ya no debió haber estado en esa posición, porque justamente en ese subsistema donde ella era fiscal superior especializada en lavado de activos, se ha iniciado una investigación por lavado de activos. Entonces, ¿qué objetividad, qué imparcialidad, qué transparencia nos va a brindar esa investigación si continuaba esta señora en el cargo? ¿No? Ninguna. Y en el Poder Judicial, también recién el día viernes hemos visto una resolución del Poder Judicial donde adopta medidas. Pero inicialmente, pues hemos visto mucha pasividad. De acuerdo, por pero parte de aún ellos. no hay ningún tipo de investigación fiscal en cuanto a estos magistrados, ¿no? Hay una investigación, sí, que está a nivel del fiscal supremo Alcides Chinchay, donde está investigada la fiscal Peralta, La fiscal Peralta. pero no la jueza Valdivia. ¿A quien le remodelaron la casa? Exactamente, a quien le remodelaron la casa, ya está, digamos, separada del cargo, ya la separaron, pero no vemos ninguna investigación fiscal abierta en contra de esta jueza, no vemos ningún pronunciamiento siquiera de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué cosa es la Junta Nacional de Justicia? Para que nos entiendan, es el organismo que nombra y que destituye a jueces y fiscales supremos. O sea, aquí lo máximo que puede hacer tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial a través de sus autoridades de control interno es la separación en el cargo. Nada Pero no más. los pueden destituir porque esta facultad la tiene única y exclusivamente la Junta Nacional de Justicia, la cual brilla por su ausencia, ¿no es cierto? Sí, no- Entonces, definitivamente, pues, la Junta acá tiene mucho que decir, pero no está diciendo absolutamente nada. Claro, la Junta no solamente se encarga de los casos de fiscales y jueces supremos, sino también, en este caso, no son supremos, ¿no? No, es que la Junta Nacional de Justicia se encarga del nombramiento y destitución de todos los De todos, fiscales ¿de acuerdo? y jueces a nivel nacional, independientemente de la jerarquía que tengan, o sea, de primera instancia hasta los jueces o fiscales supremos. Esta facultad, como vuelvo a repetir, no la tiene la autoridad Pero nacional. puede abrir de oficio una investigación y no lo hace, ¿no? La investigación penal es muy a margen del procedimiento administrativo por una inconducta funcional. Porque ahí, lo primero que hizo, yo recuerdo, el fiscal de la Nación, y a los días de haberse conocido la noticia, es que había solicitado la Autoridad Nacional de Control Interno que abra un proceso disciplinario. Pero carambas, acá no era un proceso disciplinario. Porque delitos, ¿no? Exacto, estamos hablando de indicios de delitos. Lo que debió haber dispuesto es el inicio inmediato de una investigación por la comisión de delitos. Entonces acá era como que un mensaje a querer minimizar el hecho, minimizar los actos de corrupción que estábamos viendo y que obviamente que en el transcurso de los días, como señalaba, no solamente ya era corrupción, sino era lavado de activos, minería ilegal, y yo considero que aquí ya estamos hablando de una organización criminal. Aquí sí estamos hablando de una organización criminal. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Hasta ahora no amplía investigación para comprender ese delito. Porque es una organización criminal. Porque ya estamos viendo toda esta red que ha diseñado Andrés Hurtado, donde cada uno ya tenía sus roles. Y mira todos los beneficios que iban dando a distintas personas que estaban involucradas en investigaciones por graves delitos. Y estas conexiones no solamente alcanzaban al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. Y no solo
quedaba en estos dos órganos de la Administración de Justicia, sino también ha abarcado estas conexiones, estos vínculos a otros organismos del Estado, como por ejemplo Migraciones. Y en el transcurso de las investigaciones vamos a ver qué otros funcionarios y qué otras instituciones se habrían visto involucradas en este caso. Esto recién empieza. Pero el Ministerio Público tiene que actuar con mucha más celeridad. Imagínense, ya casi una semana que sabemos de la existencia de esta señorita Medina Mesa, que era la apoderada en las empresas de Chibolín. Y que obviamente estas empresas se crearon de acuerdo a los indicios para lavar dinero sucio. Pero, a ver, la investigación ni siquiera la ha comprendido a esta señorita. ¿Sabemos dónde está? Ahora pasó de ser asistente personal de Chibolín a una empresaria del sector minero, ¿no? Relacionada a los Muley. Y lo triste es que ni siquiera está en calidad de investigada, no sabemos cuál es su paradero, y esta persona tiene muchísima información que dar. Pero el Ministerio Público está actuando pues de una manera muy, muy lenta, como que esperando que todos se pongan a buen recaudo o esperando que las personas involucradas desaparezcan el material probatorio. Aquí sí era importante, por ejemplo, allanamientos inmediatos en los domicilios de estas empresas o los domicilios de esta señorita, ¿no? Incautaciones, pero pareciera, como vuelvo a repetir, que el Ministerio Público estuviera esperando que el material probatorio desaparezca o sea manipulado, destruido o escondido en todo caso. Caramba. 8:31 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital. Doctora Catherine Ampuero, luego de la detención de Andrés, estamos hablando de Chibolín, ¿qué viene además? Porque algunos abogados consideran necesario pedir prisión preventiva. De 36 meses, ¿no? 36 meses. ¿Esto es así? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado? Bueno, para una prisión preventiva de 36 meses, primero la investigación se tendría que ampliar por el delito de crimen organizado. Recordemos que ahorita el delito por lo que está implicado Chibolín es solamente tráfico de influencias y cómplice del delito de cohecho. Cohecho activo es una carpeta aparte. Es otra. ¿Y Recordemos, por qué no puede estar todo junto? En este caso no es que existe una sola investigación. Han abierto, en este momento hay 3 carpetas fiscales. Ajá, 3. La carpeta fiscal en donde él tiene esta detención preliminar y días antes tenía este impedimento de salida del país, proviene de la carpeta fiscal que está a cargo del fiscal supremo Daniel Alcides Chinchay, en donde Chibolín no está investigado por lavado de activos, no está investigado por crimen organizado, no está investigado por minería ilegal, los únicos delitos y cohecho. Nada más, ¿ok? Entonces, aquí es donde el fiscal Alcides Chinchay, cuando vence los 7 días de detención preliminar, es donde tiene que formalizar una investigación preparatoria y en ese momento va a tener que decidir qué tipo de medida coercitiva va a solicitar. Y él, en este caso, la prisión preventiva. ¿Con base a estos delitos, hasta cuántos meses puede pedir? Podría solicitar hasta 18 meses, porque sería una investigación compleja, que probablemente le va a declarar compleja, pero él está en capacidad y en facultad de poder ampliar esta investigación para comprender por crimen organizado. Doctora, era evidente que le dicten detención preliminar a Andrés Hurtado. No tiene domicilio fijo, estaba en una clínica, digamos, como si fuera un hotel, ¿no? Y no solamente eso, sino cuando le toman las generales de ley, es una persona que dice que ni siquiera se acuerda ni su número telefónico, ¿no? O sea, tiene lagunas mentales, que yo las considero lagunas mentales muy convenientes, ¿no? Muy sesgadas. Pero que finalmente, si él decide acogerse a la colaboración eficaz... ¿Podrá, doctora, con esas contradicciones? Va a tener que recordar, va a tener que tener lucidez, porque si continúa con estas lagunas mentales, definitivamente no va a proceder ningún proceso de colaboración eficaz. Y si se somete a este proceso, el fiscal que lleve a cabo este proceso de colaboración eficaz no tiene que repetir la nefasta experiencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. ¿Por qué? Te doy todos los beneficios de la colaboración eficaz a cambio de un poquito de información. Solamente que me delates a unos cuantos y nada más, como lo hizo Odebrecht. Solo reconoció responsabilidad penal o pago de coimas en 4 obras y el resto libres, impunes, y a cambio de eso, de tan poca cosa que nos dieron,
les dieron los fiscales Lavajato, José Domingo Pérez, los máximos beneficios de la colaboración eficaz. Entonces, con esa experiencia tan nefasta, el fiscal a cargo de la colaboración eficaz de Hurtado, si es que decide acogerse a este proceso todo premial, indica que, ¿no? no tiene que repetir esa historia y tiene que ser muy diligente para que Andrés Hurtado realmente le dé toda la información de todas las personas involucradas en esta gran red. Y apenas mientras criminal, se le revierte esa condición. Como pasó con Sada Goray, ¿no es cierto? Que se descubrió de que mintió, de que seleccionó la información, fue selectiva y obviamente se le quitó este beneficio premial. Lo mismo tendría que pasar con Andrés Hurtado, que sería la única manera de que no pueda privarse de su libertad y el fiscal pueda considerar el no pedir una prisión preventiva en su contra. Doctora Catherine Ampuero, vamos a hacer una breve pausa. A nuestras audiencias les pedimos también mantenerse atentos porque ya regresamos, 8:35 de la mañana, ya volvemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política, economía y mucho más. Altavoz, de lunes a viernes a las 7 de la mañana por Vital FM y también por nuestra plataforma multimedia. Con 37 de la mañana estamos en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu TV. Estamos conversando con la doctora Catherine Ampuero, abogada penalista, ex procuradora. Cedo el paso a mi compañera Alisa Durán. El juez Richard Concepción Carguancho ha sido implicado en estas acusaciones, diciendo que él ha sido el que ha devuelto estos dos lingotes de oro. Sin embargo, él dice que prefiere la muerte antes que la deshonra. Y seguidamente dice que no habían solamente confiscado esas barras, sino que habían sido 9, pero solo se devolvieron 2. Y también dice que va a delatar a las personas que realmente han sido las que han devuelto esta mercadería confiscada. Bien, me parece muy bien que el juez Concepción Carguancho haya sido citado en calidad de testigo, y en honor a la verdad hay que señalar de que él no es responsable de la devolución de ninguna barra de oro. Los verdaderos responsables de haber dispuesto la devolución de estas barras de oro son los miembros de la Sala Penal de Apelaciones. ¿Qué pasó? Se incautó el oro y automáticamente el fiscal tiene que pedir que esa incautación sea confirmada por el Poder Judicial, ¿correcto? En este caso llegó a manos del juez Concepción Carguancho y él confirmó la medida de incautación, la confirmó. La defensa de los investigados impugnaron esa decisión del juez Carguancho. Esa Sala Penal de Apelaciones, donde estaba Sawanay, me parece, confirmó
confirmó eso. Luego la defensa de los investigados pide un reexamen de la medida. O sea, que se reexamine la incautación y con nuevos elementos que el juez decida devolverle. También llegó al despacho de Carguancho y Carguancho no les dio la razón. Les declaró infundado su reexamen, es decir, que la medida de incautación se mantenía. No contentos con eso, los investigados impugnan esa nueva decisión del juez Carguancho y fue la Sala Penal de Apelaciones quienes revocan la decisión del juez Carguancho y ordenan la devolución del oro. Entonces el juez, como la Sala Penal de Apelaciones, conformada por 3 magistrados superiores, son jueces superiores, ellos son los que ordenan y el juez de primera instancia, en este caso Carguancho, tiene que ejecutar lo que resolvieron la Sala Penal de Apelaciones. Es importante que explique este proceso porque hay muchas personas que no entienden quién fue realmente quien ha devuelto estos lingotes de oro que han sido confiscados, porque normalmente no es que se devuelvan este tipo de materiales. Yo he trabajado mucho en investigaciones de lavado de activos proveniente de minería ilegal y hemos incautado muchísimas barras de oro, principalmente provenientes de Madre de Dios. Y devolución de barras no existía. No, porque generalmente pues la forma en que ellos trataban de sacar esas barras de oro de manera subrepticia, escondida, pues era por la procedencia ilícita de estas barras de oro. Entonces aquí lo que tienen que hacer las investigaciones es determinar quiénes integraban la Sala Penal de Apelaciones, quiénes eran esos 3 magistrados superiores. Claro. ¿Será por eso la pasividad del Poder Judicial? Porque cada día se va sabiendo o se va a saber más la identidad de más jueces involucrados y estamos hablando ya aquí de jueces superiores. Claro, ¿quiénes firmaron? ¿Quiénes Son dieron 3 la jueces orden? superiores de la Sala Penal de Apelaciones, quienes autorizaron esta devolución del oro. Además es una devolución atípica, como usted lo dijo, eso no se hacía antes. En este caso, por ejemplo, Andrés Hurtado ha expresado a la Fiscalía su intención de someterse a la colaboración eficaz. ¿Esto podría darse? ¿Qué implica esto en el sistema judicial? Bueno, él sí se podría acoger a la colaboración eficaz, pero aquí va a ser muy importante los actos de corroboración que realice el Ministerio Público y que no se deje sorprender por Andrés Hurtado, que ya estamos muy conscientes y lo vemos cada día, que está muy acostumbrado a los shows, ¿no? Un tipo muy histriónico. Mediático, además. Le encanta Sí, claro, la cámara. ¿no? Y le encanta mentir. Hoy día dice A, mañana B y termina en Z. Pero eso lo ¿No es perjudicaría mucho más a él. Muchísimo más. Y si continúa con estas lagunas mentales tan... Entre comillas, laguna mental. Exactamente, ¿no? Porque Selectiva. Selectiva, exacto, esa es la palabra. Selectiva, definitivamente, pues, su colaboración eficaz no va a proceder, ¿no es cierto? Él se puede acoger, pero los beneficios que obtenga por parte del Ministerio Público van a depender de qué tan sincero sea en esta colaboración eficaz. Doctora, en ese caso la figura entonces, en vez de ser una colaboración eficaz, ya que él ha dicho que no se acuerda, que ni siquiera su número de teléfono se acuerda, no sabe cuánto gana, de manera muy lenta recuerda cuál es realmente su domicilio legal, o sea, no sabe nada el señor, ni siquiera se acuerda que ha hecho secundaria. Entonces, ¿podría él acogerse a la confesión sincera o a la colaboración eficaz, teniendo en cuenta que tampoco es que sea sincero, porque básicamente esto refleja que es un mitómano? Sí. Lo que yo creo que va a contrapesar Hurtado es su libertad personal, ¿no es cierto? Privarse de su libertad personal a cualquier persona pues le obliga a decir o contar la verdad, ¿no? Frente al riesgo, al inminente riesgo de perder su libertad. Y esto solamente le daría la colaboración eficaz, la confesión sincera, no, porque eso simplemente al momento de imponer una pena te reduce la pena. Pero aquí estamos hablando de graves delitos. Mayor beneficio sería entonces. Sí, claro. Pero aquí él también tiene que contrapesar qué cosa, no solamente su libertad. Desde mi punto de vista también va a contrapesar su derecho a la vida. ¿Y por qué digo a la vida?
porque los clientes que tenía Vaticano, por ejemplo, eran muy peligrosos, estaban vinculados al narcotráfico, están vinculados al crimen organizado, están vinculados al lavado de activos. Estas personas, al ver que su negociador, llamémoslo así, su negociador Hurtado, se va a acoger a la colaboración eficaz y ellos pueden verse descubiertos en su identidad y en sus negocios, el chaleco antibalas de José Domingo Pérez más bien debe ir para Hurtado. Andrés Hurtado. O para sus Totalmente. hijas, en todo Entonces, caso. va él a contrapesar, ¿no es cierto? Yo creo, desde mi punto de vista, que como él valora mucho su libertad personal, decide acogerse a la colaboración eficaz, pero va a ser muy, pero muy selectivo al brindar información y solamente va a dar información de la identidad de algunas personas. ¿Qué Pero de responsabilidad? los grandes, no creo que se la dé. ¿Qué responsabilidad tuvieran en este caso sus hijas, que son, todavía no sabemos si directamente están conectadas con estos negocios de su papá, pero les han estado enviando un dinero mal habido y ellas lo han estado gastando, comprando propiedades, se ha visto que viven en un barrio súper exclusivo en Estados Unidos y además de los vehículos de lujo, conducen un Rolls Royce que no cualquiera lo puede adquirir, a diario se muestran con atuendos súper caros. Ellas van a tener que ser también incorporadas en calidad de investigadas por lavado de activos, porque ellas serían testaferros, definitivamente. Ellas tienen que ser incorporadas en la investigación en esa calidad. Son testaferras también del lavado de activos. 8:46 de la mañana estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, pero también estamos en Tribu en el canal 20.1 y si estás en provincias puedes estar a través del programa en tu operador de cable preferido. 8:46. Aarón Salomón. Doctora, ya cambiando de tema, en la víspera el vocero de la presidenta ha dicho que el cofre lo utilizó la mandataria para actividades familiares en el sur de Lima el 24 de febrero. ¿Se puede, antes de nada, ¿se puede utilizar el vehículo presidencial para actividades familiares? Bueno, ahí estaríamos hablando pues de un peculado de uso. No se puede. No, en principio no, pero aquí lo que llama mucho la atención es un documento previo que habían emitido diciendo que eso es información secreta, ¿no? Reservada, que no la podían brindar. Y que de pronto se levantó el secreto, ¿no? Yo creo que ya estamos acostumbrados pues a estas versiones de la presidenta. Recuerden los Rolex, ¿no? Claro, los cambios de versión. De antaño. Primero, producto de sus ahorros. Los ahorros de antaño, luego, de antaño, que daba a entender como que heredado de sus padres, abuelos, yo qué sé. Y al final, prestadito de sus guayquis. Entonces son versiones que ella va brindando porque no tiene cómo justificar algo que ella sabe que es irregular y cuestionable. Lo mismo ha pasado con este vehículo. Primero, no pueden brindar información porque es reservado, secreto, etc. Y ahora sacan esta información de que lo utilizaron para cuestiones familiares. Lo real y concreto es que ahí hay gato encerrado y se tiene que investigar. Definitivamente. Estamos hablando del cofre, estamos hablando del transporte de la presidenta Dina Boluarte, donde se presume que podría haber estado allí Vladimir Cerrón, que tiene obviamente el respaldo, el apoyo, al parecer, de la presidenta de la República. En ese contexto, ¿cree usted que Vladimir Cerrón podría ser capturado durante el gobierno de Dina Boluarte? Es iluso pensar eso, definitivamente, absolutamente iluso. Y esto que hacen, esta parodia de incluso incrementar el monto de la recompensa, ¿no? Para capturar a soles. Bueno, solamente nos queda sonreír, porque durante este gobierno él más bien es blindado. O sea, no hay intención de captura. Es una parodia haber subido de 200.000 soles a 500.000 soles la posibilidad de saber dónde se encuentra. Es decir, la persona que sabe el paradero de Vladimir Cerrón puede decir dónde está y con eso ganarse los 500.000 soles. La presidenta puede tener un ingreso ahí, $500,000 ¿no? Si es que lo delata. Yo creo que iría de frente a cobrarlo, ¿no? No solamente delatarlo, sino entregarlo ya de una vez. Doctora, capturarlo. ¿y la Fiscalía debería abrir una investigación contra la presidenta por el presunto delito de encubrimiento personal?
nada impide que un presidente en ejercicio pueda ser investigado preliminarmente. Esto ya ha quedado zanjado tanto a nivel de la Corte Suprema, que es la instancia máxima del Poder Judicial, y también a nivel del Tribunal Constitucional. ¿Ya hay suficientes indicios para ello? Para una investigación preliminar, por supuesto que ya existe indicios, ¿no? Pero luego de la investigación preliminar, recordemos que un presidente en ejercicio, sea DINA, sea quien sea, tiene la protección constitucional para que no pueda ser acusado durante su ejercicio. Pero para que pueda ser investigado preliminarmente, la Fiscalía ya tendría que iniciar una investigación. ¿Y por qué es importante que se investigue ya? Para evitar que el material probatorio pues sea desaparecido, sea manipulado, como lo estamos viendo ahora con la información de este famoso cofre. ¿Dónde estaba el cofre? ¿Y para qué se estaba utilizando el cofre? Doctora, acá también comentábamos y cuestionábamos que el vocero, el señor Hinojosa, dijera que era irresponsable por parte de la Comisión de Fiscalización citar a los choferes del cofre, desde quienes manejaron el vehículo de 24 a 27 de febrero. ¿Eso no es obstrucción a la labor congresal de investigar este caso? Irresponsable es la presidenta de la República, que no sabe elegir bien a los ministros de Estado. Irresponsable es la presidenta de la República, que no es transparente en hechos que merece explicar a la ciudadanía, porque es de interés nacional. Claro. Ella es la irresponsable, y muchas de estas acciones que ella más bien está desplegando estarían constituyendo obstrucción a la justicia, y que el Ministerio Público obviamente va a tener que tomar acciones al respecto. Y a mí me parece muy bien que la Comisión de Fiscalización haya citado a todos los involucrados para que se esclarezca estos hechos. Porque recordemos que la Comisión de Fiscalización está para eso, y qué bueno que todos estos interrogatorios de estas personas sean públicos para poder nosotros tomar conocimiento, los ciudadanos, porque es lo que queremos. Doctora, y lo que ha dicho actividades familiares, dijo Hinojosa, y también dijo que no había pasado el carro por Ica, pero ¿acaso no la concesionaria dijo que sí había pasado por el Ica el cofre? Sí, al final yo creo que su vocero, en vez de ayudarlo, lo está perjudicando, porque la evidencia demuestra todo lo contrario a lo que ellos están diciendo. Y finalmente la situación jurídica de la presidenta se puede ver perjudicada por su vocero. Sí, pero yo creo que antes de terminar, yo creo que la audiencia entienda que proteger ese error no es algo tan simple, es un delito, ¿no? Pero por supuesto, porque es de conocimiento público, todo el mundo sabe que él tiene una orden de ubicación y captura, tiene una orden para ser privado de su libertad, y esto es de conocimiento público, ¿no es cierto? Incluso hay un tema de recompensa, para que den información acerca de su paradero. ¿Y hace cuánto tiempo estamos en esta búsqueda de este sujeto que incluso se burla y desafía a la justicia? Porque lo vemos dando entrevistas vía Zoom o constantemente está activo en sus redes sociales, en Twitter, ¿no? Hasta felicitando a la presidenta porque cambia al canciller, etcétera, muy pidiendo que cambien el ministro del Interior. Sí. Y burlándose de la justicia. ¿Qué cree usted que sabe Vladimir Cerrón respecto a Dina Boluarte para que Dina Boluarte lo proteja tanto? Bueno, es una conexión que sabíamos desde mucho antes de que Dina Boluarte asuma como presidenta de la República. Recordemos que Dina Boluarte es parte de la misma plancha presidencial de Pedro Castillo. Así es. Es de lo mismo, es el mismo partido político, ¿correcto? Y Dina Boluarte manejaba las cuentas bancarias de este partido, Perú Libre. Ella se encargó de juntar, recopilar el dinero para que Vladimir Cerrón, presidente de este partido político del cual ella formaba parte, pueda pagar su reparación civil. Ambos estaban investigados en esta organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro. Pero ella, como asumió el cargo de presidenta de la República, esta investigación se suspendió respecto de ella por el cargo que ostenta. Así es. Pero una vez que deje el cargo, esta investigación nuevamente se va a activar respecto de ella. No es que sea archivado por falta de pruebas, no. Esta se ha suspendido porque ella asumió como presidenta, pero deja el cargo e inmediatamente las investigaciones continuarán
en su contra por ser parte, de acuerdo a la Fiscalía, de esta organización criminal, los Dinámicos del Centro. Y esto no se abrió, esta investigación, porque ella era presidenta, ¿no? Esta investigación viene de mucho tiempo atrás, de que ella asumiera, incluso como ministra de Estado. Manos de seda en el Congreso. Obviamente no hay intención de alguna manera de vacar a la presidenta Dina Boluarte, porque están trabajando de la mano con cara al año 2026. ¿Cómo se configura esta parte política respecto al actuar de la presidenta y obviamente de las bancadas en el Congreso, doctora? Hay una denuncia constitucional que ha presentado el fiscal de la Nación en su contra, está en la subcomisión de acusaciones constitucionales, va a tener que seguir su procedimiento, pero como les decía, constitucionalmente se tiene que respetar lo que dice la Constitución, ¿no? Lo dije yo en su momento con Pedro Castillo, porque con Pedro Castillo también hubo una denuncia constitucional presentada en ese momento por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y desde mi punto de vista eso no procedía, porque el presidente de la República está blindado por la Constitución. Sí. La Constitución dice que durante su ejercicio no puede ser acusado por corrupción. Claro. Por crimen organizado. Los únicos delitos por los cuales puede ser acusado un presidente en ejercicio, llámese Pedro Castillo, llámese Dina Boluarte, o llámese como se llame, es por traición a la patria, por no convocar elecciones generales, regionales y otros cerrar el supuestos Congreso más. De manera constitucional. Exacto. Pero no está por haber cometido o presuntamente cometido delitos de corrupción o crimen organizado o tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Si se vacó a Pedro Castillo fue por caso de flagrancia, que es un supuesto diferente, ¿no? Flagrancia. ¿No? Pero en este caso, pues, hay que respetar la Constitución y para dar trámite a esa denuncia constitucional va a tener que ella dejar el cargo, ya sea por una vacancia, ya sea porque se cumple el 2026 su mandato, y recién ella podría responder ante la justicia. Doctor, ¿usted cree que apenas deje la presidencia, apenas deje el Palacio, Dina Boluarte va a ser otra nueva jefa de Estado, un nuevo presidente que termina en prisión? Previamente va a tener, porque goza todavía de los 5 años de inmunidad, ¿no? Va a tener que el Congreso levantarle esa inmunidad, ¿no es cierto? Pero automáticamente no va a necesitar eso en el caso de los Dinámicos del Centro, porque son hechos que se le imputan antes de ser presidenta de la República y antes de ser ministra de Estado, porque ella era o manejaba las cuentas, o llamémosle la cajera de las cuentas bancarias de Perú Libre antes de ser presidenta, antes de ser ministra, es decir, antes de ser alta funcionaria del Estado. Entonces ahí no necesita ninguna autorización el Ministerio Público para reactivar ese caso y allí poder pedir algún tipo de medida coercitiva. Pero de lo que no nos cabe duda es de que ella ya es parte de la lista de expresidentes involucrados en graves delitos y cuyo futuro también va a ser privada de su libertad, no sé si en Piedras Gordas o ya iniciarán la construcción de algún centro para mujeres, ¿no? Lamentable una situación así porque, caramba, expresidentes de la República salpicados por corrupción y obviamente la presidenta Dina Boluarte podría estar también inmersa en lo propio. 8:57 de la mañana, sus reflexiones finales para nuestras audiencias. Estamos en Altavoz en Vital, doctora. Bueno, que cuando se trata de aplicar la justicia no podemos tener sesgos, pero lamentablemente vemos a nuestros operadores de justicia muy sesgados al momento de administrar justicia. Administran justicia viendo de quién se trata, cuando la imagen de la justicia es esa imagen con la venda en los ojos, donde hay que aplicar la ley sin importar a quién. Bien, 8:58 de la mañana, yo le agradezco muchísimo a la doctora Catherine Ampuero, abogada penalista, ex procuradora, por estar aquí en el programa. Gracias nuevamente a nuestras audiencias por estar siempre todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 en Altavoz en Vital y también estamos en Tribu TV. Mi nombre es Rumi Ceballos, tu palabra de despedida, Aarón. Sí, hay que aplicar la justicia sin importar quién sea la persona, ¿no? La justicia tiene que ser ciega y justa. Alisa, tus palabras finales, por favor.
Yo los invito a que mañana se conecten a las 7 de la mañana, como todos los días, aquí por Radio Vital, en su programa Altavoz y por Tribu TV, en canal de señal abierta. Los esperamos todos los días con todo el cariño del mundo y con todas las noticias, además para que amanezcas tu día bien informado. Hasta el día de mañana. Hasta Muchísimas mañana. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. En Vital FM las noticias llegan con Altavoz. Infórmate de todo lo que necesitas saber sobre actualidad, política,